Facundo, hablábamos de las medidas y de los eventuales cambios en la economía que se vienen en Cuba. ¿Por qué está bien denominarlo un ajuste? Porque es un ataque directo contra el movimiento de masas. A la necesidad de financiamiento, la burocracia le responde tratando de agilizar su gestión y flexibilizar las condiciones de su mercado para atraer la inversión extranjera. Si deja librado el 30% de la población a la reubicación económica en empleos a que las pocas empresas privadas que existen las tomen, o a la explotación agrícola, o al mercado negro, o al desempleo, lo que se está haciendo es flexibilizar las condiciones de fuerza de trabajo para poder atraer capital extranjero. Lo mismo va a pasar con la liquidación de la doble moneda. Es decir, porque el cambio que pagan las empresas por la moneda extranjera es $1 un CUC. El cambio que pagan los cubanos es un CUC 24 pesos cubanos. O sea, es un cambio desigual con respecto a la población cubana. Va a significar un ataque directo a su bolsillo y a su capacidad de consumo. Es decir, son toda una serie de medidas que lo que tienden a hacer es a permitir las condiciones estructurales para una mayor inversión capitalista. El problema que tiene es que como por primera vez va a tomar medidas que ataquen directamente al consumo o al nivel de vida de las masas, sin poder escudarse en que es el bloqueo norteamericano quien obliga a esta toma de medidas, eso puede generar una serie de tensiones y una situación social que es impredecible qué dinámica puede tomar para la continuidad de la cúpula dirigente del castrismo. ¿Cuál es el sentido histórico que tiene este proceso de liquidación de las conquistas de la Revolución Cubana? El sentido histórico sería liquidar la Revolución Cubana en 1959 y todo lo que ella significa. Recordemos, el 1 de enero de 1959, el movimiento 26 de julio y el ejército del rebelde derrotan a la dictadura de Batista como dirección política de una auténtica insurrección popular que termina con una dictadura corrupta, venal y pro-norteamericana que había oprimido terriblemente a las masas cubanas durante toda la década del 50. El programa original del M26, si bien no era el de la Revolución Social, fue el que llevó a la práctica sometido a dos grandes presiones, la del imperialismo que intentaba derrocar al nuevo gobierno naciente de la revolución y la de las masas que intentaban ir por más en su lucha contra el imperialismo y las viejas clases poseedoras. Eso significó que hacia 1961 Cuba fuera declarada el primer Estado socialista de América Latina. Ese es el significado histórico que tiene Cuba. Cuba es el primer lugar donde obreros y campesinos lograron conquistar la independencia nacional derrocando el poder de la burguesía nacional y la clase terrateniente como poder estatal. Sin embargo, ni el M26 tenía un programa socialista en sus orígenes, ni una vez que expropió la burguesía tenía la intención de convertirse en la cabeza de la revolución socialista latinoamericana. Más allá que dentro del M26 existió un ala encabezada por Ernesto Guevara que pugnó por extender la revolución al resto de América Latina y se planteó como alternativa frente a la coexistencia pacífica de la URSS y a la política económica que planteaba la URSS para Cuba. El M26, la dirección castrista se consolidó como dirección del Estado obrero, apoyándose esencialmente en su alianza con Moscú y en una burocratización lenta y creciente de la sociedad cubana y del Estado. En mediados de los 60, principios de los 70, se termina de instaurar el régimen de partido único, ahogando a la sociedad cubana en una dictadura donde toda disidencia política es aplacada. Tenemos la persecución a los homosexuales, porque tras ello existió una persecución a los intelectuales, que eran el ala crítica y democrática del M26, el apoyo al ingreso de los tanques soviéticos en Checoslovaquia durante la primavera de Praga, y sobre finales del 70 el apoyo a la política sandinista de negociación con el imperialismo y de no transformar la revolución sandinista en revolución socialista. Todas estas políticas, la existencia de una dictadura de partido único, el hecho de que jamás Cuba tuvo como estrategia extender su revolución al conjunto de América Latina como parte de un plan integral de hacer la revolución social, nos indican que el Estado surgido de la Revolución Cubana no era un Estado obrero
basado en la democracia de obreros y campesinos y en la estrategia de hacer la revolución mundial, sino que era un Estado obrero burocratizado y deformado desde sus orígenes. Es decir, un Estado que terminó consolidando en el poder una casta burocrática que pone por encima de la necesidad del desarrollo revolucionario sus propios privilegios. La última pregunta sería, ¿se pueden salvar esas conquistas? ¿Cuáles serían las medidas que vos pensás que habría que llevar adelante para justamente no liquidar esas conquistas de la Revolución Cubana? En primer lugar, lo que hay que decir claramente es que la continuidad del castrismo siempre se pensó que Fidel Castro y la dirección castrista eran un buen guardián para las conquistas de la Revolución Cubana. Históricamente no fue así, ya lo dije anteriormente, y en el presente va quedando cada vez más claramente que la intención de continuación del castrismo no es como guardián de conquista de la revolución, sino como cabeza política de un proceso de transición. Por lo tanto, contra todas las desilusiones de la izquierda latinoamericana, no es en el castrismo donde estén las fuerzas que puedan rescatar a la revolución cubana frente a la amenaza del peligro de restauración capitalista. La democracia burguesa, tal como plantean los opositores internos y el imperialismo norteamericano y europeo, tampoco la vía de rescate de la revolución cubana. La democracia burguesa, que hipócritamente agitan los que tienen cárceles en Guantánamo, o que torturan prisioneros en Abu Ghraib, o los que mantienen prisioneros a los nacionalistas vascos en las cárceles españolas y tienen a la cabeza del Estado un representante del franquismo, tampoco la salida. Porque en realidad la democracia burguesa es la bandera tras la cual se escudan los capitales para, una vez cambiar el régimen político de la isla, poder colonizarla tranquilamente a partir de la invasión de mercadería barata. Y que, por ejemplo, todos los gusanos de Miami tengan sus partidos políticos. Que todos los partidos que han actuado y han hecho política contrarrevolucionaria, exactamente, aquellos que han hecho atentados terroristas durante 40 años, puedan actuar con total libertad en Cuba. La única vía de rescate de la revolución cubana es la que la ha sostenido hasta ahora, el esfuerzo de las masas obreras y campesinas cubanas. Fue por la acción de las masas obreras y campesinas cubanas que la revolución socialista fue posible, fue por la acción de las masas obreras y campesinas cubanas en la década del 90 que las conquistas de la revolución en 59 lograron mantenerse. Va a ser por la acción política de las masas obreras y campesinas cubanas que se logre salvar a la revolución del peligro de restauración. Para eso, en primer lugar, hay que luchar contra el criminal bloqueo norteamericano. La principal amenaza contrarrevolucionaria militar sigue siendo la del imperialismo yanqui, y contra ella hay que luchar, aunque no parezca un peligro inmediato. Y en segundo lugar, hay que exigir la más amplia libertad de organización y libertades políticas para las masas obreras y campesinas cubanas, para que estos puedan formar sindicatos y organizaciones populares independientes que le permitan luchar contra los privilegios de la burocracia, de los nuevos ricos y contra cualquier plan de ajuste que se quiera aplicar del Estado. Nosotros somos partidarios de que en Cuba exista un régimen pluripartidista de aquellos que se comprometan públicamente a defender la revolución y a enfrentar el imperialismo. Es decir, somos partidarios de un pluripartidismo revolucionario, de un pluripartidismo de aquellos que quieren defender las conquistas del 59, porque acá lo que está en discusión es si vamos a defender a Cuba como un patrimonio de las masas obreras y campesinas de América Latina en la lucha contra el capital, o vamos a defender al régimen castrista que se ha arrogado a sí mismo la representación de la revolución cubana, pero hoy está amenazando con ser quien conduzca el proceso hacia una transición que abra las puertas a la restauración capitalista. Entonces, la lucha contra el bloqueo, la libertad de organización para las masas, la revisión de todas las medidas capitalistas que se han tomado hasta ahora por parte de las organizaciones que se den el movimiento de masas, y la lucha por un gobierno de los consejos de obreros y campesinos cubanos, creemos nosotros que es la salida para que la revolución cubana pueda ser salvada como una trinchera de la revolución mundial.
Bueno, Facundo, recordamos Facundo Aguirre, miembro del staff del semanario La Verdad Obrera. Gracias por haber estado y no va a ser seguramente la única vez que charlemos sobre esto. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa de esta